Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Milena Certuche, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, perteneciente al programa de licenciatura en Matemáticas. En este momento estoy viendo el curso de diseño de proyectos de investigación, el cual me permite presentarles el grado de manipulación de la variable independiente. ¿Cómo se presenta este grado? Inicialmente podemos mirar que a partir del diseño experimental, el cual es una estructura de investigación, se presenta el grado de manipulación dentro de la estructura de la misma, la cual permite, valga la redundancia, manipular la variable y las unidades que son asignadas aleatoriamente a los distintos niveles o categorías de la variable o variables manipuladas. Es decir, la manipulación experimental de una variable independiente se refiere, en una situación simple, a la aplicación de un valor dado a una variable o a un grupo de individuos, el cual van a tener un valor diferente de la misma variable, diferente a un segundo grupo de individuos. ¿Cuál es la esquematización de la variable independiente? En este caso vamos a mirar cómo se representa. La manipulación de la variable independiente está sujeta por x sub a y x sub b, y la medición del efecto en la variable dependiente por el símbolo y. En este caso, la letra x se utiliza para simbolizar una variable independiente o tratamiento experimental. Las letras subíndices A y B, las cuales indican los distintos niveles de variación de la independiente, y la letra Y, que en este caso la utilizamos para representar la variable dependiente, la cual depende de las causas de la variable independiente en la investigación experimental. Cuando hablamos de manipulación de la variable independiente, ¿de qué estamos hablando? Especifica que se va a entender, qué se va a entender, qué se va a comprender por la variable en el experimento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir al investigador la capacidad de decidir los niveles a estudiar, es decir, la manipulación de la variable independiente, es decir, las causas del diagrama experimental, la va a determinar en este caso el investigador. Se refiere, en otras palabras, a una situación simple, a la aplicación de un valor dado de una variable a un grupo de individuos, los cuales van a tener un valor diferente de la misma variable en un segundo grupo de individuos. Es decir, que según las causas se van a tener unos efectos. Se encuentra dentro de componentes básicos de la investigación experimental. ¿De qué se está hablando? En este caso se está hablando de la variable independiente, donde se encuentra dentro de los componentes básicos de la investigación experimental. Encontramos la manipulación de la variable independiente, el control de cualquier factor extraño capaz de afectar a la respuesta del sujeto ajeno a los objetivos de la hipótesis, correcta especificación de la variable de tarea, es decir, se pone manifiesto el proceso psicológico o mental asumido en las hipótesis dadas y el registro y medida de la variable dependiente. Estos factores se encuentran o conforman los componentes básicos de la investigación experimental. Los grados de manipulación de la variable independiente. En este caso, partiendo de que el diseño experimental es una estructura de investigación donde al menos se manipula una variable y las unidades son asignadas aleatoriamente a los distintos niveles o categorías de la misma, la manipulación de variación de una variable independiente puede realizarse en dos o más grados o grupos experimentales. Por tanto, el nivel mínimo de manipulación es de 2 grados. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de los grupos? Estos grupos se denominan grupos de tratamiento o grupos experimentales. Entonces, el nivel mínimo de manipulación de estos grupos o grupos experimentales va a ser la presencia y ausencia de la variable, va a ser la presencia o ausencia de la variable independiente. Es decir, estos grupos experimentales se exponen a la presencia de la variable independiente y el otro no. Luego, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable
va a diferir del que no fue expuesto. Es decir, el investigador va a tener la capacidad de manipular directamente, tener el control, por así decirlo, de las variables independiente, o sea, de las causas que van a causar la investigación experimental y de los efectos que lo vamos a llamar variable dependiente. ¿Cómo se manipula en más de dos grados la variable independiente? Manipular la variable independiente en más de 2 grados, ¿qué va a permitir? En este caso, permite determinar si la presencia de la variable o tratamiento experimental tiene o no un efecto. Y la presencia de distintos niveles producen diversos efectos. Como su palabra lo indica, se tiene el control y esta variable permite manipular la presencia de los tratamientos experimentales a efectuar y obviamente sus efectos. Y permite también la presencia de distintos niveles de producción, es decir, la combinación de datos. La influencia de los niveles de una variable independiente no siempre es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que la combinación de los efectos de una de ellas con otra independiente puede ocasionar que un método sea más eficaz que otro. Es decir, cuando se integran los efectos de una variable independiente con otra, pueden ocasionar un método o permitir la comparación de los métodos, identificando que uno pueda ser más eficaz que el otro. Y hay que tener en cuenta que cuando se realizan estas combinaciones, el concepto abstracto se transforma en un hecho real. ¿De qué se trata el control y la validez interna de un experimento? Cuando hablamos del control y la validez interna en un experimento, hablamos de la validez interna de un estudio depende del control de las diferencias, es decir, variables que pueden generar hipótesis alternativas. Las diferencias pueden estar en las características de los sujetos y se controlan por igualación o estudiando la variable en los dos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que cuando hablamos de los grupos experimentales o tratamientos implementados. ¿Cómo se alcanza el control del experimento? En este caso, hablamos del control y la validez interna del experimento. Hay unos énfasis denominados varios grupos de comparación y equivalencia de los grupos. En este caso, los varios grupos de comparación o grupos de control difieren en las condiciones, niveles o tratamientos a implementar. Cómo cada valor se aplica a un grupo diferente de individuos y cómo al comparar los mismos se llega a una equivalencia entre los grupos experimentales. Cuando hablamos del control del experimento, hablamos de la equivalencia inicial. ¿Qué es la equivalencia inicial o la validez interna? Se refiere al grado que un experimento excluye las explicaciones alternativas de los resultados, es decir, al grado en que ciertamente la manipulación de la variable independiente es responsable de los cambios dados en la variable dependiente y cómo se puede explicar finalmente los resultados de la validez interna. Es decir, los procesos en el control y validez interna del experimento tienen una equivalencia inicial, los cuales nos pueden asignar al azar o un emparejamiento dado por la aplicación del control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes. Esto también, la equivalencia de grupos, también se puede dar durante el experimento. Es decir, las causas para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables independientes. Cuando hablamos de la manipulación intencional de una o más variables independientes, hablamos de las causas, o sea, la variable independiente, y de sus efectos, que vienen dados por la variable dependiente. En este caso, se pueden manipular dentro de la variable independiente
y se pueden medir con la variable dependiente. Esto nos da la idea de cuando se tiene el control y la validez interna del experimento, cuando se tiene total control de las causas y los efectos. Por tanto, el control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante la selección de varios grupos de comparación. En este caso pueden ser 2 como mínimo, al momento de iniciarse la equivalencia inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que un experimento debe tener control cuando se puede conocer o estimar la relación causal. Cuando no se logra el control, no se puede conocer dicha relación. Es decir, que cuando hay el control, se conoce la relación causal de las, perdón la redundancia, de las causas, o sea, de la variable independiente, y los efectos de la misma, la variable dependiente. Lograr el control en un experimento es controlar la influencia de otras variables extrañas en las variables dependientes. Para que ésta se pueda dar o identificar las variables independientes que interesan y las cuales tienen o no efectos sobre las variables dependientes, es decir, sobre los efectos y resultados dados según el investigador. Por eso se habla de la equivalencia inicial, la cual nos puede asignar al azar unos datos dados según los efectos y las causas iniciales, y un emparejamiento, es decir, en este caso, la selección de varios grupos de comparación, los cuales nos debe permitir, valga la redundancia, analizar los efectos dados. Muchas gracias.